Muy buenas noches, apreciados hermanos y hermanas. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta primera entrega formativa que pone a su disposición la Escuela Internacional de Servidores Padre Benigno Juárez de la Renovación Carismática Católica Dominicana. Para mí, un servidor, David del Carmen Martínez, es más que un honor, es más que un placer estar compartiendo con todos y cada uno de ustedes a través de estos medios digitales. De manera que les felicito por el paso que han emprendido en esta noche. ¿Cuál es el objetivo de esta enseñanza que estaremos tratando en este primer momento? Que versará sobre los mandamientos. Nosotros vamos a tener un objetivo claro, de acuerdo pues a lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia Católica a través, ¿verdad?, de su doctrina, el catecismo, y a través sobre todo de lo que la palabra de Dios recoge sobre los mandamientos. El objetivo principal no es que nosotros pues memoricemos los 10 mandamientos y que lo conozcamos de memoria. No, esto no persigue ser un mero recital. Ahora, si pretende que lo grabemos en nuestro corazón y que lo hagamos vida en nuestras vidas, vida en los demás. Esta clase pues pretende y tiene como objetivo principal pues que vivamos el Evangelio, que vivamos pues la práctica de los mandamientos pues que son ley directa de Dios, revelación de Dios para el hombre, que conducen pues al bien máximo en cuanto a la relación, a la intimidad, en cuanto a la intimidad con Dios y en cuanto a la relación de los demás. Pues Jesús ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, máxima perfección, la perfección realmente por excelencia se da en Jesús, Señor y Salvador nuestro. Recordemos que Él resume, el decálogo resume los mandamientos en 2 prácticamente. En amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. El prójimo son todas las personas, ¿verdad?, que nos circundan, inclusive aquellas que no conocemos, aplicando la regla de oro, tanto en mí como en los demás, aquella regla de oro de la que Pablo en un momento conversó, en algún momento educó a las comunidades de su tiempo, esa que versa que lo que yo no quiero para mí, tampoco quiero, pues quiero desearlo para los demás, para el prójimo. Ojalá que en estos tiempos históricos en los que vivimos, pues apliquemos más esta regla de oro tan necesaria en estos días. Entrando en materia, vámonos inmediatamente al libro, al Nuevo Testamento. Vamos a tomar nuestras Biblias. Recuerden que esta es una escuela de formación. Es imprescindible el lápiz, algo en que anotar. Es importante tener a nuestra disposición la palabra de Dios ahí mismo en nuestra casa como medio de consulta por excelencia, y los que puedan y los que tengan también el catecismo de la Iglesia Católica, de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Entonces, en el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos y hermanas, vemos que Dios quiso establecer un pacto con el pueblo de Israel. Así como ha querido establecer un pacto en esta noche contigo, como ha querido establecer un pacto personal también conmigo, Dios pues nos ha llamado de una u otra manera, nos quiere, nos llama para que estemos con Él, para salvarnos, para redimirnos, pues, y que alcancemos la perfección plena. Entonces, asimismo, quiso tener un pacto con su pueblo. De una u otra manera, ¿verdad?, quería bendecir a ese pueblo, quería gloriarse por medio de ellos, ¿verdad? Israel, como todo pueblo, como toda nación del mundo, en un momento necesitaba estructura, en un momento necesitaba orden. Y una de las formas como Dios proyectó esto, establecer ese orden
Y establecer esa estructura fue estableciendo lo que hoy conocemos como los 10 mandamientos. Yo quisiera que ahora todos nos traslademos en nuestra mente y visualicemos ese episodio en el monte Sinaí. Eso debió haber sido extraordinario, lo que el pueblo de Dios experimentó en ese momento, ¿verdad? En el que Dios se posó sobre ellos, en el que Dios comunicaba sus preceptos. Y es que la historia de los acontecimientos de ese día en el monte Sinaí empieza precisamente en el libro del Éxodo, en el capítulo 19. Si tienes tu Biblia, toma tu Biblia y vámonos a trasladar allá en ese momento en el monte Sinaí. Recuerda, en el capítulo 19. Los 10 mandamientos también se encuentran en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Mis hermanos, yéndonos a aquel episodio, a aquel momento, precisamente 2 meses después de haber salido de Egipto, Israel llegó a aquel lugar en el desierto donde está el monte Sinaí, y durante 3 días Dios ordenó a Moisés a preparar al pueblo. Le instruyó precisamente que lo preparara porque quería descender sobre ellos y establecer su pacto. Un pacto que también en esta noche quiere establecer con cada uno de nosotros. Cuando el pueblo estuvo listo para estar en su presencia, Dios se manifestó en forma de fuego, dice la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Y dice el capítulo 19 que el monte entero estaba cubierto de humo y temblaba violentamente. El pueblo asustado estaba bajo el monte, ¿verdad? Con Moisés y con Aarón frente a ellos, esperando escuchar lo que Dios iba a decir. Ese día Dios estableció la lista de reglas y de preceptos que hoy conocemos como los 10 mandamientos. Así como quiere establecer con nosotros a partir de este momento, ¿verdad? Quiere grabar su mensaje en nuestro corazón, sus enseñanzas en nuestro corazón. Así como Israel se posó sobre el monte, dispongamos también todo nuestro ser para que Él trate a partir de este momento que hemos decidido conocerle más, que Él siga tratando con nosotros y nosotros poder seguir profundizando en Él. Entonces, queridos hermanos, ¿de qué tratan los 10 mandamientos? Pues precisamente tratan la relación entre Dios y el pueblo, y tratan también sobre las relaciones interpersonales que tanto se necesita en estos tiempos. O sea, relación entre la criatura y el creador, ¿verdad? Pero también la relación entre las criaturas. En estos tiempos, yo creo que en ningún otro tiempo se ha hablado de inteligencia emocional, se ha hablado de normas de convivencia, de los procesos educativos. Esta es una sociedad que realmente necesita profundizar sobre los 10 mandamientos. Si profundizamos verdaderamente en ellos, vamos a descubrir lo que todo ser humano necesita para vivir en paz, para vivir en tranquilidad y conforme al corazón de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, en el Nuevo Testamento, ¿qué encontramos sobre los mandamientos? Y vamos a un episodio de la Biblia excelente, al episodio del joven rico. Ese joven que tenía muchas posesiones, era rico, y vamos a decir que de manera tímida se acerca al maestro, se acerca a la fuente, ¿verdad? Y le dice: maestro, ¿qué he de hacer yo de bueno para conseguir la vida eterna? Jesús se dirige al joven y le responde
primero le responde de una manera tan extraordinaria, queriendo establecer en esa respuesta que Dios es el único bueno y que Dios es el bien por excelencia y que es la fuente de todo bien. O sea, Jesús le dice, ¿por qué tú me llamas bueno? Si el único bueno es Dios. Y efectivamente, el único bueno y la fuente de todo bien es el Padre, es Dios. Ahora, luego Jesús le aclara a aquel joven, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, le dice Jesús a aquel hombre. Y le cita al joven los preceptos que se refieren al amor al prójimo. Le dice, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y finalmente le dice Jesús a aquel joven, ¿verdad? Y es ahí donde resume los mandamientos de una forma positiva. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo vemos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19, versículo 16 al 19. Brillante el maestro, señor de señores, ¿verdad? Cómo responde a ese joven de una manera excelente. El único bueno es Dios, el único camino es Dios, Dios es la fuente de todo bien. Nadie es bueno, solo Dios. Ahora, guarda los mandamientos, cumple con estos si quieres entrar a la vida eterna y ama a tu prójimo como a ti mismo. En ese tiempo, en esa Judea en la que desarrolló Jesús su ministerio, los maestros, fariseos, maestros de la ley, en algún momento trataron de tenderle diferentes trampas con el propósito de prenderle, con el propósito de quitarlo del medio. Y en una de estas trampas orquestada para que el maestro cayera, le preguntaron lo siguiente. Le preguntan los fariseos y maestros de la ley, con su segunda intención, le preguntan al maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Esto lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22, versículo 36. Y Jesús le responde lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Bendito sea Dios. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este. Le dice Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Según excelente resumen de nuestro Señor Jesucristo, que lo vemos, repito, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2, desde el capítulo 2, 22, al 37, del 37 al 40. Capítulo 22, versículo del 37 al 40. Excelente resumen del decálogo. A los mandamientos, efectivamente lo conocemos así por su nombre, mandamientos, pero también como el decálogo. ¿Y esta palabra de dónde proviene? ¿Qué significa literalmente? Esta palabra, así mismo, decálogo, significa 10 palabras. Y su comprensión efectiva la vamos a ver en el libro del Éxodo. Si consultamos el capítulo 34, versículo 28, ¿verdad? Y también si consultamos el libro del Deuteronomio en el capítulo 4, del 13, 10 y siguiente. Entonces, estas 10 palabras, Dios las reveló a su pueblo en la montaña santa, como lo vimos en un primer momento. La escribió con su dedo, especifica el libro del Éxodo en el versículo 31, ¿verdad? A diferencia de los otros preceptos escritos por Moisés, los mandamientos, el decálogo,
no provinieron de la mano de Moisés, sino del dedo de Dios. Bendito sea su nombre. Entonces, los mandamientos constituyen palabra de Dios en un sentido eminente. Son transmitidas en los libros del Éxodo, repito, y del Deuteronomio. Pero ya en esa antigua alianza, en un segundo momento ya hay una nueva alianza que se realiza en Jesucristo, donde está revelado su pleno sentido, mis queridos hermanos y hermanas. Interesante hablar de los mandamientos en un tiempo, pues, en el que se hacen necesarios, en un tiempo en el que debemos hacer un repaso continuo de los mandamientos. Y usted dirá, pero ¿por qué es que la sociedad de estos días está tan convulsa? ¿Por qué hay unos caminos tan crispados? ¿Por qué hay tanta violencia, un estallido social tan rampante en los últimos tiempos? ¿Qué es lo que le está pasando a la gente? La gente no quiere adecuarse a la ley, a los preceptos, no quiere respetar al prójimo. Bueno, si repasáramos el decálogo en su dimensión más profunda y más justa, si nos adecuáramos a ellos como sociedad, pues el resultado de estos días fuera totalmente diferente. Entonces, ¿qué enuncian los 10 mandamientos, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan? ¿Qué enuncian? Enuncian las exigencias del amor de Dios y del prójimo. Entonces, los 3 primeros se refieren más al amor de Dios y los otros 7 se refieren más al amor del prójimo. Y ahí se resumen: amor hacia Dios y amor hacia el prójimo. Eso enuncian los 10 mandamientos. ¿Qué ha dicho el magisterio de nuestra Santa Madre Iglesia sobre los mandamientos? Bueno, lo podemos encontrar en el Concilio de Trento, un concilio que aportó mucha enseñanza a la doctrina de la Iglesia. Este concilio enseña que los 10 mandamientos obligan a los cristianos. Sí, nos obligan, mis queridos hermanos, ya que nosotros, justificados por Jesús, estamos también obligados a observarlos. Sí, estamos obligados a observarlos. ¿Y qué dice el Concilio Vaticano II? Y bien lo afirma el Concilio Vaticano II cuando dice lo siguiente: los obispos, como sucesores de los apóstoles, reciben del Señor la misión de enseñar a todos los pueblos y de predicar el Evangelio a todo el mundo, para que todos los hombres, por la fe, el bautismo y el cumplimiento de los mandamientos, consigan la salvación. Hermoso, excelente. Lo explica el Concilio Vaticano II, otro concilio, bueno, que transformó y modernizó la Iglesia, ¿verdad? Realmente son 2 concilios que dentro han aportado significativamente al magisterio de la Iglesia. Y es que, como madre y maestra, la Iglesia entiende que Dios se revela en los mandamientos. Entonces, los 10 mandamientos pertenecen a la revelación de Dios. Nos enseñan al mismo tiempo la verdadera humanidad del hombre. Ponen de relieve los deberes esenciales y, por tanto, indirectamente, los derechos fundamentales, inherentes a la naturaleza de la persona humana. Entonces, el Decálogo contiene una expresión privilegiada de la ley natural, que conoce profundamente el interior del ser humano. Dios, conocedor de su criatura, de nuestra naturaleza, dispuso Él dictaminar, ¿verdad?,
los preceptos, las normas que emanan de nuestra misma naturaleza. Entonces, desde el comienzo Dios había puesto en el corazón de los hombres los preceptos de la ley natural, mis queridos hermanos. Así es. Entonces, hoy más que nunca, muchas personas han eliminado a Dios de su vida. Hoy más que nunca la han eliminado de sus vidas. Como en ocasiones parece que nos estorba y preferimos borrarlo en vez de sentarnos a reflexionar por qué nos pide ciertas cosas Dios. Oiga, que nos conoce tanto. Nuestro Hacedor, ¿verdad? Nadie conoce más. Nadie conoce más. Nadie conoce más a los hijos que los padres. ¿Verdad? Así que Dios sabía, mis queridos hermanos, desde un primer momento, lo que necesitábamos para llevarnos al cielo y sobre todo para ser felices. Porque realmente en la medida en lo que cumplimos los mandamientos vivimos en paz. Una de las cosas que Dios nos pide es cumplir los mandamientos que Él nos entregó a través de Moisés. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, muchas civilizaciones han dictado leyes. Este transcurrir histórico del ser humano, ¿verdad?, que data desde la prehistoria, desde la Edad Antigua, ¿verdad? En la Edad Antigua precisamente donde se gestan todas las grandes civilizaciones, ¿sí? Muchas civilizaciones han tenido leyes. Una de las más antiguas y de las más famosas que vemos en los libros de historia es el Código de Hammurabi. Esta civilización que buscaba, pues, trazar el camino de su gente. Pero el Dios desconocido, dentro de muchos pueblos, dentro de una sociedad antigua politeísta que creía en diversos dioses, quiso Dios, el Dios desconocido, el Dios de dioses y Señor de señores, tratar con Israel, con su pueblo escogido, para, pues, desde su mismo dedo, dictarle las normas que le facilitaran el buen vivir y sobre todo que le facilitaran su relación con Él. Hoy, en pleno siglo XXI, en una sociedad, vamos a decir, con tantas corrientes de pensamientos distintas y corrientes de pensamiento totalmente peligrosas que quieren insertarse dentro de las sociedades para eliminar a Dios. Porque precisamente Dios es el freno moral del hombre. Su palabra es el freno. Porque precisamente esta sociedad libertina al fin quiere vivir de manera libertina. Pero no, Dios, pues, hacedor de su criatura, pues quiso, facilitarnos la libertad. Sí, a través de las normas somos libres, pero en la medida en la que nosotros entendemos porque mucha gente piensa que la verdadera libertad está en vivir sin norma y vivir sin ley. Y ya eso no es libertad, ya eso se convierte en libertinaje. Una cosa es libertinaje y otra cosa es libertad. El libertinaje es lo que busca vamos a decir, muchos hombres y mujeres de estos días. Y sectores tenebrosos, incentivando el hombre por el hombre como medida de todas las cosas. Y ahora se hace más que necesario volver a Él, volver a la fuente. Entonces, como le decía, los 3 primeros mandamientos de la ley de Dios nos enseñan cómo debe ser nuestra actitud para con Dios. Y los 7 siguientes
nos enseñan nuestra actitud hacia con el prójimo y para todas aquellas personas que nos rodean. Bienvenidos pues a esta enseñanza sobre los mandamientos. Esta ha sido una primera entrega. Les animo, a consultar el catecismo de la Iglesia Católica, ya a partir del numeral 2283. Vamos a ver si no me equivoco para decirle efectivamente cuál es la página que debemos pues consultar desde nuestro catecismo, específicamente asimismo el 2083 en el capítulo primero, donde la Iglesia comienza a instruir sobre los mandamientos. Y vamos a leer este trozo del mismo catecismo que dice lo siguiente: Jesús resumió los deberes del hombre para con Dios en estas palabras: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Estas palabras siguen inminentemente a la llamada solemne: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, bendito sea Dios. Y asimismo te dice en esta noche: escucha, pueblo, que estoy a la puerta. Yo soy el Señor tu Dios, aquel que te amó primero. Y es que efectivamente el amor de ese Dios para con nosotros es sin medida. Es sin medida. Y porque nos ama, así como un padre corrige algunas veces con dolor en el alma a un hijo, ¿verdad?, y tiene que darle alguna palmada para una corrección fraterna, así Dios, a través de los mandamientos, ¿verdad?, a través de estas 10 palabras, nos revela su respuesta de amor, ¿verdad?, su respuesta de amor. Y les felicito porque, pues, a través de haberse inscrito en esta escuela, pues, hemos comenzado redescubrirnos, profundizar en su palabra, y de una u otra forma también hemos comenzado pues a responder a ese llamado que Dios, pues nuestro Padre, nos ha hecho. En este primer momento, esta introducción sobre los mandamientos, ya en una segunda parte pues seguiremos pues profundizando sobre los mismos. Ya iremos pues desglosándole uno por uno, y ustedes verán que descubriremos belleza para honra y gloria de su santísimo nombre. Les animo pues a no desfallecer. Pueden seguir invitando a otros que quieran formar parte de la Escuela Internacional de Servidores Padre Benigno Juanes. Ha llegado pues el momento de nuestro Señor a nuestra casa. Este es un tiempo para enamorarnos del magisterio de la Iglesia, de meditar más la Biblia, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, y de hacer vida estos 10 mandamientos, no mirándoles desde un punto de vista, vamos a decir, de mero recital. Yo sé cuáles son los mandamientos, ¿verdad?, como algunos cuando van a una catequesis a memorizar. Y no se trata, repito, de memorizar, se trata pues de grabar, ¿verdad?, en nuestro corazón, ¿verdad?, así como Dios con su mismo dedo trazó, escribió sobre la roca su palabra para que no fueran olvidadas. Ojalá nosotros nos atrevamos pues a profundizarla desde nuestro interior, a escribirla en nuestro corazón, para que no se nos olvide pues, y la hagamos verdaderamente vida y verdaderamente aplicable. Como sociedad cristiana hemos, en estos tiempos de tanta convulsión, de tantas corrientes que tratan de derribar nuestra fe, que tratan de derribar nuestra doctrina, grabemos pues la ley y los preceptos de nuestro
Dios en nuestros corazones. Así es que será hasta la próxima enseñanza sobre los mandamientos. Un placer. David Carmen Martínez estuvo con ustedes hasta la próxima entrega. Muchísimas bendiciones.